¿Te das cuenta de toda la mierda que se tiene que grabar, huevón? ¿Huevón? ¿Qué es Infinity Train? ¿Por qué es tan famosa? ¿Qué es lo que me estoy perdiendo? ¿Por qué es tan difícil evadir spoilers? ¿Por qué Mike Mikkelsen es tan ardiente? Todas esas son dudas recurrentes que muchos nos estuvimos haciendo durante los últimos 3 años aproximadamente. Infinity Train había levantado harto hype desde el estreno de su piloto allá por 2016, y cuando se anunció que Cartoon Network le había dado luz verde en 2019, todo el internet se emocionó de sobremanera. Y yo también, lo admito. Bueno, más o menos. Jamás sentí la necesidad de verme en la primera temporada. Probablemente tenía cursos que salvar o crisis existenciales que aguardar tras un muro de indiferencia para con la sociedad. Salió la segunda temporada y nada. El doblaje de la primera y nada. El abominable hype que provocó la tercera temporada y absolutamente nada. A pesar de que intenté evadir spoilers como quien intenta escapar del vicio de Left 4 Dead, no pude evitar enterarme de ciertas muertes o ciertos personajes. Claro, la mayoría de ellos existieron sin contexto para que yo me pueda sentir particularmente mal o apenado, pero aún así sabía que me iba a chocar cuando los viera. Y enos aquí, con el estreno de la cuarta y última temporada, y por eso decidí por fin verme esta caricatura, a ver si es tan buena como dice la gente. Y bueno, antes de entrar de lleno me gustaría aclarar unas cositas. Lo primero es que estaré reseñando temporada por temporada cuando me las acabe de ver, o sea que mientras escuche la crítica de la primera temporada yo aún no me he visto la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Creo que podrás encontrar en mi reseña algo más nuevo de lo que se haya dicho antes jugando con este formato. Y lo otro es que, bueno, spoilers por todos lados, inclusive cuando menos te lo esperes. Quedas advertido, ¿ok? Y dicho lo dicho, veamos qué trae de nuevo esta serie. Dichosa primera temporada. Aquella que me spameó la muerte de Atticus, a una vieja rara dentro de un robot y una tulip cromada. Ok. Here we are in the future. Quisiera en esta parte sacarme los trapos sucios de una buena vez. Queda más que claro que el tren infinito es una alegoría a la superación personal. No por nada el ambiente en donde transita el tren parece un paisaje otoñesco que simboliza la transición o el cambio. Además, los números en la mano del pasajero aumentan o disminuyen dependiendo de qué tan conforme o disgustado esté en ese momento con su realidad. De hecho, si mi hipótesis no es errónea, el tren te posiciona en un vagón relacionado con el destino al cual querías llegar. O en su defecto, crea un ambiente relacionado al duelo particular del pasajero. En cuanto al tren, podemos deducir que hubo más pasajeros además de Tulip y Emilia y que el tren es una entidad mágica, por así decirlo, ya que no se rige por las leyes de nuestro mundo. Y como último detallito, Wong Wong parece simbolizar esa dualidad de la vida, el lado más optimista y el más pesimista, además de ser el conductor original junto a lo que él llama como su madre. La verdad es que para este punto creo que todo lo que se pudiese decir acerca de la primera temporada se ha dicho ya, que es muy madura, que sabe que esos espectadores pueden lidiar con ese tipo de tramas adultas, que es muy sentimental. Y hablando de eso, sinceramente me encantó que esta primera parte sepa introducir un tema tan delicado como lo es un divorcio desde el punto de vista de una niña de 12 años, y que no tenga miedo de mostrar escenas choqueantes o simplemente body horror. Pero en mi particular caso, siento que no fue para tanto. Quiero decir, el fandom me estaba vendiendo esta primera temporada como A Separation Kids o algo así. Por favor, esto no es una comedia melodramática destructora de sentimientos. La escena donde Tulip discute con su madre está muy buena pese a que parece una discusión común y corriente entre madre e hija. El episodio surreal de los VHS fue excelentemente ejecutado según los estándares de animación occidental, porque si lo ponemos al lado de, no sé, el episodio 5 de la segunda temporada de Mob Psycho 100 queda como un corte experimental que habría hecho en primer ciclo. Debo admitir que la muerte de Atticus sí fue algo dolorosa. Lo que parecía ser un episodio más de diversión rápidamente se transformó en uno de terror absoluto, en donde el supuesto conductor deja en claro que no tenía escrúpulos, con una Tulip asustada y desesperada viendo morir a un pequeño amigo que hizo hace unos meses, y este devolviéndole la mirada con miedo, culminando con nada más que la sombra de su asesinato y su cadáver cayendo, para luego ver a esta muchacha intentar luchar por su vida una vez más, mientras llora desconsoladamente al descubrir el origen de estas cucarachas a hueso. Pero inclusive con todo eso, y viendo otra vez la escena, no supera mis expectativas, más bien las expectativas que el fandom puso sobre mis hombros. De hecho, algo que me estuvo chirreando durante toda la primera ojeada a la serie es algo que yo llamo ritmo cartoon, sin alargarlo mucho. Es esa tendencia en cuanto al tono y ritmo narrativo que muchas caricaturas actuales poseen. Es como que te ponen un mood de comedia con un ritmo más o menos rápido para que el espectador se entretenga, pero mientras va transcurriendo el conflicto del episodio cambia un tono más trágico de acción dependiendo de la serie. Por ejemplo, en Steven Universe tenemos episodios que empiezan con algo chill, la música tranquila de fondo, pero
pero rápidamente escala hasta el punto en el que Steve tenga que ponerse a llorar de nuevo. En Star vs la Fuerza del Mal, este ritmo se sentía más experimental, en donde la mayoría de veces no había música y los personajes actuaban raros según sus propios estándares hasta que empieza la acción. Esta misma esencia se puede sentir en Infinity Train, y la verdad no es que esto sea del todo malo, sino que puede llegar a agotar si ves este patrón demasiadas veces. Pero dejando eso un poco de lado, debemos también tener en cuenta que es una miniserie de 10 capítulos, y por ende los hechos y misterio de fondo deben transcurrir con naturalidad. Y es aquí en donde la serie se puede dividir en dos partes: el conflicto interno de Tulip y el misterio del tren infinito. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues que en esta primera temporada parece que sean como que dos series separadas. Y si bien el tren sirve con el fin de ser una especie de purgatorio o de redención, cosa que calza muy bien con el dilema de Tulip, al final se siente como Over the Garden Wall. Wow. A ver. ¿Cuál fue mi récord de tiempo sin comparar Infinity Train con Over the Garden Wall? Veamos... Bueno, pasa piola. Pero ¿a qué me refiero con que se parecen? Pues en el que ya no solo es el subtexto de redención en el purgatorio, sino que hasta tienen inclusive su mismo ritmo narrativo. Y bueno, los colores, el tono de la historia se diferencian bastante, la verdad. Pero cosas como tres personajes que congenian bien, situaciones episódicas en donde inician y acaban un conflicto en particular, un misterio general y que al final los protas superan sus adversidades y logran regresar a casa. Exijo en este momento un fanart de su chip, un fanart del Weird Tulip, o el Tulier, no sé cómo chucha se llame. La vaina con Over the Garden Wall es que, aparte de ser pionera en su campo, funcionaba casi a la perfección. Era bastante redonda y cerraba todos los misterios con un punto final. Es cierto que luego expandieron su lore mediante cómics, pero hasta donde pude comprobar sin spoilerme demasiado, solo son historias autoconclusivas con nuevos y viejos personajes de la serie y explorando un poco más acerca del leñador y su hija tras haber sido liberada de la lámpara. Pero lo que pasa con Infinity Train es que... también lo hace. Cierra la mayoría, por no decir todos los misterios que plantearon desde la salida del piloto. Y este es quizás su arma de doble filo, porque el cerrar todo tan eficientemente no nos deja mucha expectativa de lo que podría continuar en la historia, pero a su vez no deja el campo libre para lo que vendría después. El detalle que marca la diferencia es el conflicto interno. En Infinity Train los escritores plantean desde el principio que el objetivo de Tulip es salir del tren aceptando su realidad, pero la verdad es que al transcurrir los episodios la misma trama suele redundar una y otra vez en ese punto. Yo creo que para el capítulo 4 uno ya sabe que el tren tiene que ver con los sentimientos y con el divorcio de sus padres, aun si todavía no comprendes qué simbolizan los números de la mano de Tulip, y hasta hay un punto en el que sientes que pierdes un poco el tiempo. Afortunadamente la serie remonta con capítulos como el 5, el 7 y del 8 al 10, pero lo que hizo Over the Garden Wall es no revelarnos muchos misterios en el principio. Nos dejó enamorarnos poco a poco de estos protagonistas con las aventuras que vivían junto a estos surreales y tétricos personajes, que ya digo desde ya, en ese ámbito Over the Garden Wall le gana por goleada a Infinity Train. De fondo teníamos el misterio de la bestia de la cual huir, y no es hasta el capítulo 9 en donde revelan qué es en realidad lo desconocido. Pero hay algo que Infinity Train tiene que Over the Garden Wall no, y eso es... más temporadas. Puede sonar como un chiste, pero lo digo totalmente en serio. Si bien se revelaron muchos misterios, han dejado ciertas semillas para el futuro, como la Tulip cromada, esos policías raros, qué pasará con Emilia, la famosa lista de pasajeros. Juro que casi me revientan el celular con tanta teoría que se inventaba la gente por aquel entonces. Y haberle dado más temporadas a la serie fue un puntazo. Si no, Infinity Train no hubiese pasado como una serie del montón, que da igual si la miras o no, pese a la gran fanaticada que tenía por detrás. En cuanto a los protagonistas, esto es un punto que quiero ahondar un poco más adelante, pero por ahora solo diré que Tulip fue un personaje muy estándar. Quiero decir, no tiene una personalidad tan diferente a cualquier otro personaje femenino adolescente de una caricatura occidental u oriental, pero lo genial de esto es que pudimos ver qué es lo que pasaría si llevamos a un personaje así al límite. Y ya para ir concluyendo, el mensaje, por así decirlo, de esta temporada fue la perniciosa necesidad que tienen algunas personas de tratar de resolver todo por su cuenta, alejando a sus seres queridos en el proceso. Hay que aprender que existen varias situaciones que escapan a nuestro control, y que siempre es bueno recibir ayuda de los demás. A su vez, aceptar la realidad no es fácil, pero es necesario para no quedarse estancado. Buen mensaje, mejor temporada en general. Ahora veamos qué nos tiene deparados esta segunda temporada. A ver, antes de entrar de lleno, un pequeño paréntesis. Basurando por internet me acordé un poco acerca del contexto en el cual se estrenó Infinity Train, en agosto de 2019. En esa época se estaba empezando a cerrar e iniciar varios ciclos en animación. Series legendarias como Steven Universe, BoJack Horseman, Hora de Aventura, Star Wars: La Fuerza del Mal, El Increíble Mundo de Gumball y un show más habían acabado o estaban a punto de acabar entre comillas, mientras que surgían varias promesas nuevas como Amphibia, The Owl House, Final Space, Glitch Text, Kipo y la Era de los Magnimales, Hilda, She-Ra, Carmen Sandiego, entre otros proyectos que nunca nadie les dio bola realmente. ¡Váyanse a la concha su madre! Pero de entre todos estos, Infinity Train se podría decir que fue un caso particular, ya que había levantado hype desde
2016 e inicios de 2017. Se habían creado foros, fanarts, cosplays, firmas en change.org y un fandom consolidado a partir de un pequeño piloto. Podríamos comparar este fenómeno con otras series o pilotos con gran fanaticada detrás como el de 12 Forever, los Modifuckers o más recientemente Trick Moon, El Bosque Olvidado o Welcome to My Life. Pero lo que diferencia a estos con Infinity Train es que en primer lugar pues su piloto sí tuvo serie, y en segundo lugar la serie fue del agrado de su fandom, cosa que en general no podemos afirmar de 12 Forever. Yo no estuve realmente presente en aquellos eventos, pero al menos puedo afirmar que la insistencia y perseverancia de los fans sirvieron para que los ejecutivos vean una muy buena oportunidad de negocio en esta serie creada por Wayne Davis, tanto así que hasta aprobaron una segunda temporada incluso sin haberse estrenado la primera todavía. Así que a partir de aquí ya podríamos suponer que tenemos tren infinito para rato. Welcome aboard, new passenger. I'm your conductor. One. Once you wipe those groggy little peepers, you'll probably have a lot of questions like, where am I? Why am I here? Algo que me encanta que a un artista es que cree todo un lore y un mundo para su historia, y después de eso, se enfoque en otra cosa. Es decir, esta señora tranquilamente pudo haber sido la protagonista de Infinity Train. Hay un misterio, despertó en este carril y es guiado por el conductor, iniciando su travesía por reducir su número de pasajero y encarar sus miedos. Pero en vez de eso, nos centramos en otro personaje, la Tulip Cromada, una mujer rebelde con tendencia de justiciera social que busca su propia identidad. Y curiosamente en su viaje se encuentra con uno de estos protagonistas estándar, Jesse. De hecho, hablando un poco de eso, podríamos hacer una reflexión acerca de cómo Infinity Train trata a sus protagonistas. Tulip por su parte sirvió para introducir este nuevo mundo y sus reglas de forma sutil pero muy clara y concreta a pares iguales. De hecho hasta marcó, sin que nos diésemos cuenta, un antes y un después en el lore del tren infinito, cosa que pudimos ver cuando conocemos a los protagonistas de la tercera temporada cuestionar las reglas de One One, las cuales son las que verdaderamente rigen en el sistema del tren. Después de que su historia finalizara y de haber realizado el pacto ficcional con el espectador correctamente, tenemos todo un mundo de posibilidades para seguir explorando. Esta vez se citaron en la Tulip Cromada, la cual tiene un lindo paralelismo en la pronunciación de su nombre, MT, pero tranquilamente pudieron haberse enfocado en One One, un pasajero estándar como ya dije, o en cualquier otro elemento del tren. Vaya, si hasta Emilia se ve como una protagonista digna. ¿Pero por qué? ¿Por qué Emilia así y no este gato francés, por ejemplo? Pues por la misma razón por las cuales vemos Infinity Train. El conflicto interno. Y déjenme decirles que ese fue el acierto de la serie. No un acierto cualquiera, sino el acierto. ¿Me entienden? Una de las fallas que veía en la primera temporada era que el conflicto interno de Tulip tenía poco que ver con el propio tren infinito. O sea, sí, tenía el número, recorría vagones y todo, pero al final su conflicto, el de no encerrarse en sí misma y aprender que no tiene control sobre todas las cosas a su alrededor, termina pareciendo un agregado sin importancia al misterio de fondo. El tren parece vivir sus propias reglas sin interesarle mucho a su protagonista, pero en este caso tenemos un mensaje bastante claro y que pisa con fuerza: la libertad, y es a partir de ello en lo cual el conflicto interno y el lore del tren se complementa para lanzar dicho discurso. Pero antes de ahondar en esto, otro punto a favor de que se enfoquen en otro personaje dentro del lore del tren es que podemos ver variedad e interés. Uy, sí, ya llegó la hora de romperte el poto. No sabía en qué momento lo haría, pero justo me acordé de ti. Tomemos el ejemplo del Vacío, serie original de Netflix que comparte varias similitudes con Infinity Train. No tengo miedo de spoileárselas porque, pues, bueno, no vale la pena verla. La serie empieza planteándonos a estos protagonistas. Han perdido la memoria e intentan escapar de este lugar mientras buscan respuestas. En su camino van explorando distintos mundos, se chocan con diferentes personajes y al final logran volver al mundo real. Y cuando digo mundo real lo digo en serio, o sea, literalmente la serie se desarrolló en un videojuego que lograron ganar. Es que no puede haber peor final que ese, oye. Pero sorpresivamente lograron tener segunda temporada. Y sin hacerlos esperar, vuelven a reciclar los protagonistas de la primera. Y para los que vieron la serie, imaginen por unos momentos que esto pudo haber pasado con Infinity Train si Tulip volvía como protagonista. Terrible, ¿verdad? Este reciclaje hizo que la segunda temporada no innovase en absolutamente nada. Si en la primera había un crescendo constante en donde los episodios acababan con cliffhangers y mantenía tu atención, esta segunda intenta replicar lo que hizo con anterioridad, pero sin lograrlo. O sea, fue en plan: al espectador, toma estos protas, retoma, mejor dicho, velos recorrer nuevas tierras, tener los mismos dilemas, con ligeras variaciones y... no sé, a ver cómo te entretienes. En cambio, Infinity Train, tras haber establecido su world building con mano firme, busca tomar otros puntos de vista, jugar con sus propias reglas, desafiar la narrativa que había establecido, creando así una especie de multiverso interesante y rico en historias que contar. Esto es algo que he visto hacerse en muy pocas series, en parte porque no tienen esa necesidad, pero también porque no se atreven a tanto. Por ejemplo, tenemos a Rick y Morty, que tuvo excelentes episodios como en los que sale la ciudadela de los Ricks, o Paranoia Agent,
quien tiene como eje central al Golden Bajo, y a partir de ahí se enfoca en varios otros personajes perturbados y asesinados con sus propias inseguridades, lo cual los lleva a invocar esta entidad, creando así un vínculo vicioso entre los medios de comunicación del público general, desembocando en una histeria colectiva que destruye. En cuanto a lo que estaba diciendo hace unos minutos acerca del mensaje, esta temporada gira en torno a lo que significa la libertad. Bueno, más que libertad propiamente dicha, libre albedrío sería una palabra más adecuada en mi opinión, lo cual es la capacidad que tenemos todos los seres vivos para elegir y obrar según nuestra voluntad, algo que MT deja muy en claro en varias ocasiones. He didn't ask for glasses. He's just living his life. He's free. He's his own deer. I'll talk to whoever I want. I wanted to live my own life, make my own memories. Pero también lo vemos presente en Jesse al descubrir que su conflicto radica en el poco control que tenía sobre sus propias decisiones. Y por último lo podemos ver en cualquier otro personaje secundario, los amigos que Tulip conoció en la anterior temporada que ahora deambulan por los vagones, o los Apex que han decidido no obedecer las reglas de One One creyendo que son falsas. Pero llegados a este punto habría que preguntarnos, ¿qué es la libertad? Una de las mayores incógnitas de la sociedad moderna, algo que muchos filósofos e intelectuales han estado cuestionando todo este tiempo. Tenemos definiciones como las que propone San Agustín de Hipona, que definen la libertad como un don de Dios para que el hombre deba necesariamente hacer el bien, encasillando el libre albedrío en la idea de que Dios lo es todo y por eso no debemos obrar el mal. Pero al menos fue el primero en plantear que nosotros como individuos tenemos la potestad de elegir si hacer el bien o el mal, haciéndonos responsables de nuestros actos. Por otro lado tenemos a Immanuel Kant, que utiliza un concepto llamado el mundo fenoménico, la realidad percibida y limitada por nuestros sentidos, y el mundo numérico, la realidad que no podemos percibir, realidad pura de la mata. En uno no existen condiciones y en otro sí. Por lo tanto, la moral del mundo numérico nos permite ejercer la libertad en el fenoménico, actuando según nuestra propia razón sin estar sujeto a leyes ni limitaciones. Y ya de entre medio mete vainas sobre la ética del hombre y bla 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 bla. Otro pensador importante para este tipo de cuestiones sería Jean-Paul Sartre, con su famosa frase "estamos condenados a ser libres", la cual significa, corríjame si me equivoco o se le interpreté mal, que el hombre tiene miedo de asumir las consecuencias de lo que su libertad le concede, viendo como alternativas más viables que sean otros los que tomen decisiones por nosotros, qué carrera llevar, dónde estudiar, qué vestir, todo lo que sea socialmente aceptado. Y tras haber dicho toda esta pajilluera mental, ¿cómo Infinity Train abarca el concepto de libertad? Bueno, partamos de la base de que la libertad es la capacidad humana de obrar según nuestra voluntad propia, cosa que pudimos ver desde el episodio 7 de la primera temporada cuando MT se independiza de Tulip. De hecho, en sus propias palabras, I don't even have a name. I'm still nothing. I'm nothing at all. I spent my whole existence living your life. I'm going my own way now. I don't need this glove. And you don't either. Who cares what the train thinks? Only you control your life. y a partir de ahí decide vivir su propia vida. Empieza por buscar una propia identidad con su cambio de look, pero prácticamente durante toda la temporada se ve atacada por el mismo tren, desde los policías cromados, las leyes del mundo cromado hasta las propias leyes físicas del tren. Como dicen varios integrantes del mismo, estos elementos, o también llamados nulos, son creados con el propósito de ayudar a las personas, ayudar a que puedan reducir su número. La forma en la que logra obtener su libertad es desligarse de todo lo que el tren representa o es, cosa que logra al final de la temporada, pero de eso hablaré más adelante. Por el momento podemos ver claras tendencias a buscar no ser encasillada en un tópico, ser objetivizada, que otros sí o sí determinen su esencia como ser humano, datos que recojo directamente de Sartre, por cierto. MT aprende que ella es más que las condiciones que la atan al tren y concluye su camino como una sujeto auténtica. Aprende a ser libre sin un yo definido, no por ser una creación del tren debe necesariamente permanecer en el tren, no por ser reflejo de Tulip tiene que ser como ella. Y tras haber pasado por varios obstáculos, al final logra ser libre en el mundo real. Como otro representante de la libertad tenemos a Jesse, que es un poco más fácil de comprender que MT. But don't you care about doing what you want to do? Yeah, I guess. La libertad de Jesse se ve mermada por la necesidad de ser aceptado en un grupo social y hacer todo lo que ellos le pidan. Y cuando empieza a ejercer su voluntad, su número empieza a disminuir. Lo vemos por ejemplo cuando no quiere patear a la rana, Toad. Sorry. cuando no quiere patear al sapo, o cuando expresa su deseo de querer que MT le acompañe al mundo real. De hecho es por esto mismo que al final logra salir del tren. Y por último me gustaría repasar a los Apex, ya que con ellos pasa algo particular y sumamente curioso, el de vivir bajo sus propios términos sin escuchar las reglas del tren, cosa que se ve influenciada en parte por el daño que Milo hizo al tren, pero también por algo muy interesante que propuso el filósofo Thomas Hobbes allá por 1600, que habla sobre un poder enorme llamado el Leviatán, quien es la suma de varios miembros que controlan, en este caso, el Estado, y entre medio propone más cosas como el contrato social, la libertad como los ciudadanos, etc. Si nos vamos a Infinity Train, vemos que los Apex han decidido vivir en una especie de sociedad anárquica matando a este Leviatán simbólico, o sea, ignorar el propósito del tren, de esta forma creyendo que al aumentar su número de pasajeros se obtiene un mayor estatus, y siendo
dar más vueltas al asunto porque probablemente me explaye para cuando hable de la temporada 3, al final todo este sistema que crearon los Apex no les garantiza ser realmente libres, ya que viven constantemente vigilados y en movimiento perpetuo para no ser detenidos, además de que pisotean la libertad de los otros. Y por si esto fuera poco, viven por y para aumentar su número, sin mencionar que en su supuesta sociedad salvaje existen líderes y manos derechas quienes al final terminan gobernando sobre sus seguidores. O sea que de Apex, de superpredador libre e independiente, tiene más bien poco o nada. Pero si la temporada ha tratado sobre la libertad, ¿por qué al final su protagonista no es libre? A ver, para que me entiendan, Empty sí adquiere cierto grado de libertad, ya no está atada al tren y ha conseguido forzar su propia identidad volviéndose alguien auténtica. Vamos, hasta adquiere su propio nombre, pero aún sin fijarnos en los métodos cuestionables que utilizó para lograrlo, todavía tiene un mundo de problemas burocráticos que enfrentar allá afuera. What did you think would happen if you were allowed through the exit? High school? Prom? College? Job? You and your prime? With parallel lives? En su día vi una imagen o leí un foro, no recuerdo bien. Era un universo en donde Lake vivía su vida de mochilera, recorriendo el mundo sin obedecer a nadie y llenándose de experiencias. Pero incluso así necesitaría una visa, un pasaporte, una cédula de identidad, entre otras cosas. Lo más que pudiese hacer es vivir en una cabaña alejada de toda civilización sin depender de bienes materiales, o en su defecto vivir en una comuna de gente o un pueblo pequeño. Pero no me malentiendan, se puede decir que sí, al final fue realmente libre de hacer lo que ella quiera dependiendo de sí misma, adquiriendo su propia identidad. Pero si nos empezamos a poner aquí en plan guionazi, por favor, los dos últimos episodios estuvieron repletos de conveniencias a más no poder. Desde Lake disque engañando a Won Won con el número reflejado en su mano hasta el regreso casi mágico de Jesse al tren. De hecho, ¿cuáles son los estándares para que alguien entre al tren? ¿Que tenga un problema y basta? No puedo decir mucho sobre el señor que bardea a sus empleados o a la niña que perdió a su peje al lagarto. No me da mucha información y no se sabe si por eso en específico el tren se les apareció. De quien sí podré decir algo es de Jesse, que bueno, en un inicio al menos su entrada al tren es justificada por lo que le hizo a su hermano menor, si hasta empieza con un número bajísimo. Pero volver al tren porque extrañas a tu amiga... Vamos, algo más de empeño, por favor. Aunque bueno, lo terminas pasando un poco de lado porque la escena funciona. Y aparte esta paradoja que crea en la mente de Won Won al plantear un problema aparentemente insolucionable estuvo excelentísimo. Y hablando de paradojas, ¿cómo exactamente iba Jesse a salir del tren? Digo, el tren básicamente consiste en superar obstáculos que los vagones y sus nulos te presentan. O sea que Jesse probablemente jamás habría podido salir por cuenta propia porque siempre tendría que obedecer órdenes de los demás. Pero bueno, siempre se puede encontrar una manera. Y ya para acabar, solo diré que esta temporada rompió todas mis expectativas. Cosa que en parte se pudo hacer debido a que aparentemente el fandom no le prestó demasiada atención ni me la spameó cada 3x4. Además, demostró perfectamente que el mundo que construyó el crew de la serie da para muchísimo más. El poder jugar y subvertir sus propias reglas es algo que se valora una barbaridad. Y como cereza en el pastel, si Owen Dennis hubiese decidido concluir las historias aquí, si lo hubiesen cancelado o cortado de golpe, yo me hubiese quedado totalmente a gusto con ese resultado. Do reflections go to the bathroom? Okay, question time's over. Lo malo de los spoilers es que pueden arruinarte la experiencia al ver una serie o película. Ya lo mencioné en la primera parte en donde hablaba del hype que el fandom puso sobre mis hombros. Y pues ahora me tengo que enfrentar a esta tercera temporada, la más macabra de todas entre comillas, aquella en donde muestran al supuesto hijo de p más grande de la serie, sin mencionar que posiblemente sea la primera muerte humana que Cartoon Network muestra después de quién sabe cuántos años. De hecho, viendo un par de noticias, la transición que hicieron varios shows de Cartoon Network hasta HBO Max casi que salvó Infinity Train. Ya le andaban pidiendo a Owen Dennis que detenga la producción debido a ciertos desacuerdos legales, pero al fin y al cabo se pudo salvar la serie, con menos restricciones y más adulta por lo que se puede ver. Pero, ¿qué tan adulta? La tercera temporada fue una experiencia como ninguna otra, hablando de caricaturas obviamente. Me hizo tener una perspectiva diferente de lo que podía la animación occidental ofrecer hasta ahora. Más allá de la carga sentimental y el subtexto social que trae consigo la ideología de los Apex, en esencia se ha tratado de la historia de una amistad disuelta por el rencor, la autocompasión y fundamentalmente, la verdad. Pero antes de lanzarme de lleno a todo lo que intentaré exponer en esta sección, hay que hablar primero de lo más básico, los protagonistas. Oh no! Please! Oh
La pareja que se forma entre este macaco y esta pequeña niña es demasiado tierna. Desde el primer momento en el que aparecen, sabemos que cambiarán el mundo de nuestros protagonistas. Una de las funciones de los Apex es ir reclutando a más niños y deshaciéndose gradualmente de los nulos que deambulan por ahí. Cuando se topan con Hazel, se topan con su primer gran obstáculo para ambos. En primer lugar está su número. Este no puede subir ni disminuir, por lo que el objetivo de incrementarlo queda totalmente fuera. En segundo lugar está la intimidación por parte de Simon, intimidación que al final queda en nada por la protección que Tuba le brinda a Hazel. Así que como última opción, Grace opta por la empatía, tratar de usar sus dudas e inseguridades para atraerlas a los Apex, cosa que consigue hacer empezando con el cambio radical de ambos. Al transcurrir la historia vamos entendiendo mejor las inquietudes del pasado que traen ellos consigo. Por su parte, Tuba perdió a sus seres queridos por lo que adoptó a Hazel como su hija, y Hazel anhela conocer más humanos y niños de su edad para ser de alguna forma aceptada por más gente. Y así como Hazel funciona como una especie de mediadora entre Grace y su redención, Tuba funge como un elemento decisivo en el descenso de Simon. Como ya vimos en la temporada pasada, la existencia de los nulos puede ser bastante tortuosa, ya que varios de ellos, por no decir prácticamente todos, poseen conciencia, poseen la capacidad de tener emociones y pensamientos propios, pero que muchos de ellos son prácticamente cosificados por los pasajeros y hasta por el mismo tren. En este caso, 1-1 es Rick y los robots son cualquier otro nulo. What is my purpose? You passed butter. Oh my god. Yeah, welcome to the club, pal. La verdad es que más allá de esto, no creo poder decir algo relevante sobre sus propias personas. Es como si la misma trama nos estuviese diciendo que los nulos son solo elementos para desarrollar a sus protagonistas, ya que Tuba fallece y Hazel se va con Amelia. Sí, ya me di cuenta de mi error. Hasta ahora le estuve llamando Emilia en vez de Amelia. Pero bueno, al menos cumple con su función en la historia y al final los terminas queriendo, ¿sí o no? You can play super serious general guy when we get back. Until then, loosen up. Think of it as us being on leave. De quienes sí quiero hablar tendido es de estos dos pololos, que de pololos tienen lo que yo de ganas de trabajar en un call center, o sea, una tortura. Por parte de Simon, tenemos esta interesante historia acerca del abandono que sufrió por la gata francesa Samantha y el tóxico apego emocional que siente hacia Grace. Además de eso, el pensamiento errado de que los números deben subir a toda costa y negarse a aceptar el propósito tanto del tren como la de sus más cercanos hace que su comportamiento sea aún más autodestructivo al transcurrir los episodios. Simon busca constantemente que la gente lo entienda o más bien que lo soporte, porque cree estar en lo correcto hasta las últimas consecuencias, aunque le cueste la cordura y finalmente la vida. Dejando un poco eso de lado, este debe ser el antagonista más heavy que vi desde Bill Cipher. Un sociópata. O sea, tiene el descaro de decir que ha asesinado al mejor amigo de alguien y encima ponen excusas para que lo dejen atrás a toda costa. Y por Dios, esta escena de aquí entre él y Hazel. ¿Cómo me llegas al pincho conchato? Por su parte, Grace es todo lo contrario a Simon. Y no lo digo porque al final ella se redimiese y Simon terminase como en Infinity War, sino ya desde el principio se mostraba como la policía buena de los Apex. Era cariñosa, simpática y siempre sabía cómo alzar la moral del grupo. Pero eso sí, también era cero sentimientos con los nulos. Por más terror que intentasen expresar, ella siempre los miraba con indiferencia, inclusive si tenía forma humana como Lake. Todo esto cambia con la llegada de Hazel a su vida. No porque ella sea un experimento de nulos, sino por lo que le hacía creer que es. De hecho, en varias ocasiones Grace como que intentaba proyectar sus inseguridades en Hazel, o más bien tenía cierta conexión sentimental con ella, lo que hace en última instancia disminuir su número. Todos estos cambios le empiezan a chocar muy fuertemente, y para cuando Tuba muere, ya había creado una conexión personal con Hazel, quizá el único lazo de amor verdadero que haya sentido por alguien en toda su estancia en el tren. Y cuando la realidad toca su puerta, se ve obligada a recaer en comportamientos autodestructivos, como negar su lazo con Hazel o encarar al sociópata más grande de la serie. Para el momento en el que Hazel se va, en realidad lo sentí. Fue un momento demasiado fuerte que se fue construyendo desde el primer momento. Y cuando se revela el pasado de ambos, ya se habían cometido demasiados daños. Amelia los enfrentó cara a cara con la verdad de los números. Grace estaba destruida por todo lo que hizo en el tren. Toda su ansia de ser reconocida y aplastar a los demás le terminaron pasando factura en forma de rechazo por quienes había amado alguna vez. Cargar con el peso de tus propios errores forjados en base a mentiras es uno de los castigos más crueles que una persona común debe soportar. Y para esos casos solo queda la aceptación de uno mismo como humano, como un ser imperfecto que se ha equivocado innumerables veces, para poder así dar paso a la redención. Lo peor de todo es que Simon tuvo la posibilidad de mejorar. Cada maldito capítulo fue una oportunidad para decir, ¿es esto lo correcto? Tengo que dejar de mentirme a mí mismo. Creo que estoy yendo demasiado lejos esta vez. Pero no y absolutamente no. Él decidió seguir creyendo en una vil mentira hasta que recibió su merecido. Y si bien al principio se podía hacer hasta entendible que no quiera que lo vuelvan a abandonar de nuevo, todo escala hasta un punto en
enfermizo al sentirse gradualmente más apartado por Grace con Hazel. Lo más genial de su personaje es que, por más que le moleste a muchos, es comprensible, como ya dije antes, toda esta decadencia que sufre. O sea, pon de su lugar un rato. Eres un niño aparentemente normal, por tu forma de vestir probablemente tuviste una infancia con 4 paredes, un techo, videojuegos, comías 3 veces al día y caricaturas. Pasas unos meses intentando entender por qué estás aquí junto a una amiga que luego te abandona en un momento de crisis para luego conocer a otra amiga que parece tener las respuestas. Te entiende, te hace sentir más tranquilo, crecen juntos pasando muy buenos momentos y pucha, llegas a ser un joven adulto con unas ideas muy retorcidas acerca del propósito del tren y el apego emocional, para que finalmente, tras la aparición de una mucosa producto de un experimento y una vieja sabrosa, desmoronen tu mundo de fantasía y estatus social. Al final acabas por tener tanto rencor en tu corazón que solo basta con un pequeño desliz para ir en picada. Y también está el hecho de que siempre se victimizó por sus errores, como si él solo fuese un producto del daño que Grace y otros personajes le hicieron. Que hasta cierto punto sí, ¿no? Pero ¿acaso no eres, ya sabes, capaz de aceptar tus errores? Brother, ya tienes la bola lo suficientemente rayada como para asumir tus responsabilidades, ¿no? Have you ever considered that you've been wrong? Of course not. You're a child. Pero no, Simon tuvo que seguir con sus mentiras del número, el verdadero conductor, la destrucción de los nulos y la manipulación emocional. Al final, Simon, jamás lograste ser aquello que anhelabas. Existe una cosa, ¿sí? Que se llama el superpredador, ¿ok? Básicamente se trata del animal más fuerte que hay en el ecosistema y como seres humanos nosotros se nos considera el superpredador, pero es porque los animales más pequeños no nos comen porque tenemos armas y eso, ¿ok? Un león no siente culpa cuando mata a una gacela, ¿no? Tú no sientes culpa cuando matas a una mosca. Creo que eso significa algo. Creo que realmente significa algo. A ver, breve contexto. En el siglo XIX un joven Charles Darwin viajaba a Ecuador como parte de una expedición en donde se topa con que los animales, incluyendo el hombre, se habían acoplado al ecosistema de las Islas Galápagos, por lo que formula una teoría en su libro El origen de las especies, proponiendo que descendemos de los macacos, que nos adaptamos para sobrevivir y lo más importante, que aquellos que poseen las características más favorables son los que sobrevivirán al paso del tiempo, mientras que aquellos animales que desarrollan características desfavorables deben morir. ¿Todo claro hasta aquí? Bien, pues aquí suceden dos cositas importantes. La primera, durante esas épocas la revolución industrial pegaba con fuerza. Gran Bretaña pasaba por un bonito periodo steampunk de desigualdad de clases sociales, explotación del proletariado, esclavitud infantil y supremacía de los ricos. Y la segunda era que un grupito de loquitos imperialistas y burgueses mamahuevos agarraron las ideas de Darwin para justificar su racismo por superioridad biológica. O sea, agarraron las ideas de la selección natural para aplicarlo a las ciencias sociales. ¿Qué sentido tiene eso? Entre sus representantes tenemos a Herbert Spencer o el mismo primo de Darwin, Francis Galton. Convirtieron poco a poco la teoría de Charles en una acerca de la superioridad genética y la prevalencia de más fuerte. ¿Y esto último no le suena de algo? En primera instancia, el nombre Apex puede pasarte largo como cualquier cosa. Now it belongs to the Apex. Cool name, huh? Pero como ya nos lo explicó el man al principio, Apex hace ilusión al superpredador, o también conocido en su idioma original, The Apex Predator, el animal más fuerte del ecosistema. Los Apex se consideran a sí mismos como los más fuertes del tren, son los pasajeros, aquellos que tienen números, aquellos que tienen la capacidad de incrementarlos, y cuanto más alto es más dominio tiene sobre otros pasajeros. Y ni qué hablar de los nulos. En las propias palabras de Grace, No, it means nothing, not even a zero. I read it in a book. Como había dicho brevemente en el análisis de la libertad de los Apex, estos vivían con el miedo constante de ser atrapados durante sus actos anarquistas o simplemente perder la vida por un accidente. You don't want to end up like Lucy. Pero centrándonos más en el hecho de que los nulos podrían defenderse de ellos, al final convierten el tren infinito en un campo de batalla donde los más fuertes prevalecen y los más débiles podrían seguir con vida más tiempo si se van por su lado o no deciden enfrentar al superpredador. Al igual que el continente africano siendo saqueado y colonizado por europeos con mucho estatus social, plata y tecnología de punta a causa de las revoluciones industriales, los Apex roban y destruyen cuanto vagón se les cruce principalmente para conseguir suministros, pero también para demostrar su estatus de pasajero, su autoimpuesta superioridad. Todo este concepto se puede resumir en la siguiente frase: la clase dominante se toma la atribución de decidir sobre la vida de los demás. Frase que pudimos ver materializada en la Alemania de cierto señor veterano de guerra que le faltaba un testículo y no le crecía bien el bigote, la Inglaterra colonial, también en America, ¡wow!, con la persecución de los indios nativos y las esterilizaciones forzadas. ¿Y saben qué otro país de Latinoamérica tuvo un presidente que realizó esterilizaciones forzadas en regiones con pobreza extrema y población indígena? Y ahora la mayoría de antisociocomunistas quieren votar por su hija este 11 de mayo a pesar de que defiende el gobierno de su padre con puño y espada. Ay, si el comandante es lindo, pues. Bueno, volviendo con Infinity Train.
Al menos hay que agradecer que el mayor defensor de estas ideas altamente fascistas y racistas se haya muerto cruelmente enfrente nuestro, que la verdadera superpredadora hizo más que cualquier otro personaje por mantener el orden natural del tren, y que una mujer, deslumbrada por la verdad de los hechos y una empatía enorme hacia los seres humanos, se transformó en una luz de esperanza para estos confundidos niños. Don't be a worry, baby. No need to hurry, baby, when you're with me. Don't run way up ahead. Take the long way instead. There's lots to see. I'm a train person. When you slow down to listen, and you won't go a-missing chances to play. We'll always have tomorrow. No need to let it borrow time from today. So don't be a worry, baby. No need to hurry, baby, when you're with me. Just take it easy peasy, my little lemon squeezy. You're always with me. Numbers are power. Numbers are numbers. A todo esto, ¿alguien más se ha estado cuestionando como mínimo el funcionamiento del tren? Quiero decir, hasta Amelia menciona que One One no le interesa a ningún pasajero en particular, lo cual convierte toda esta experiencia de autosuperación y libertad en una especie de trámite. Tienes un número, pasa el tiempo, ese número va bajando y cuando llega la hora, ¡pum!, te vas del establecimiento con tu canje de autorrealización momentánea con 0 meses sin intereses. Gracias, vuelva pronto. Esta temporada hizo cuestionar fuertemente el propósito del tren, que según sus propios criterios, para ingresar en él solo necesitas de un momento de debilidad más o menos destacable insertándote una cifra en la mano porque... Nuevamente, ¿en base a qué criterios? ¿Son decisiones objetivas del universo o dependen del malestar del pasajero? Digo yo, un día mi pareja invisible puede romper conmigo por X razón y por ello me siento la persona más miserable del planeta Tierra, pero de la nada aparezco en el tren con un número de 50 o menos, o sea que mi sufrimiento personal es cualquier cosa. Ahora imagínense que un día estoy manejando por la carretera y todo bien bacán y atropello a un campesino. Bien hecho, por cojones. No casé nada en la hacienda, pero por lo menos me dejé un cholo de regreso. O sea, me llega el pincho su vida. Al otro día, antes de tomar la combi para ir a la chamba, digo, oh puta madre, quizá debí verificar si no le aplasté el cerebro, mínimo. Y se me aparece el tren, me subo, despierto y veo un puto 2500 en mi mano. ¿Y qué culpa tengo yo de ese huevón que se me aparece mientras manejo? Ok, tal vez no sean los ejemplos más idóneos para cuestionar las reglas del tren, pero ya me entienden, ¿no? Ese sufrimiento es objetivo, es subjetivo, es una combinación de ambos. Inclusive si esta pregunta tuviese respuesta sea cual sea, al final terminan reduciendo el duelo de una persona a una cifra. Como si los problemas emocionales de los humanos fuesen ecuaciones matemáticas tan fáciles de resolver como aplicar fórmulas preestablecidas por torpes hombres listos. Y siguiendo un poco con ese hilo de Big Bob, felicidad igual a la raíz cuadrada de tu viejo en 4, la propia complejidad de nuestros sentimientos puede hasta crear paradojas en el tren, como ya vimos en el caso de Jessie. Uno era que sí o sí tendría que no ejercer su voluntad para salir de los vagones, y dos, pues lo de volver al tren para sacar a Lake, pero al menos Jessie tenía control sobre su propio cuerpo. Imaginemos a un personaje llamado Alexandro Moreira, o Alex para los panas. Alex padece de epilepsia, la cual fue mal diagnosticada cuando este tenía aproximadamente 10 años. Ahora, 6 años después, se ha visto en la obligación de tomar barbitúricos, y cuando deja de consumirlos, sus ataques crecen gradualmente. Cada recaída se vuelve motivo de sufrimiento. Despertar con la nariz rota en un charco de tu propia sangre llega a afectar a cualquiera. En el caso de Alex, se crea un desbalance bioquímico en su cerebro comúnmente conocido como depresión, lo cual es excusa más que suficiente para hacer aparecer el tren. Una vez adentro, ¿cómo evitará las recaídas cuando se le acaben los barbitúricos y los antidepresivos de repuesto? O sea, sus crisis van a aumentar, va a ser prácticamente imposible detener eso. Ahora, cada que le dé un ataque, su número irá incrementando. Es en plan, caída 300, caída 450, caída 800, caída 1150. Y así como 6 veces al día, ¿me entienden? Y para cerrar esta parte, solo queda decir que los números al parecer sí son subjetivos, ya que Simon aumenta los suyos cuando mata a Tuba, que según él no era ni un objeto, y a Grace, que en realidad no murió, por lo que el número de Simon no tendría por qué aumentar tanto realmente. Y lo otro era que el alma humana es complicada.
Y no lo digo comparándola con dramas de películas, sino con los parámetros mismos de la serie. Y bueno, ¿qué podemos decir hasta ahora? Pues que Infinity Train es otro nivel. Pese a sus errores, pese a lo ojete que puede llegar a ser su creador en redes sociales y demás, esta temporada ha sido fuertísima, loco, fuertísima. Jamás creí que vería algo así de parte de Cartoon Network. Me hizo sentir un vacío al acabar el último episodio, como creyendo que eso no era todo, que había algo más por demostrar. Porque Infinity Train logra explorar la profunda herida punzante de cada protagonista, lo cual genera arcos más complejos y una mejor narrativa con el transcurrir del tiempo. Y eso es difícil de conseguir para cualquiera. Cabe destacar el genial trabajo que hicieron los escritores para subvertir y cuestionar las reglas de su propio mundo, generando dilemas bien heavy. La dirección artística y la animación que hacen que cada vagón sea particular y precioso, y el genial aumento de calidad que han logrado adquirir con el paso de las temporadas. Hasta este punto Infinity Train ha sido una serie muy agradable de ver, y creo que esperar hasta este momento para maratonearla ha sido una decisión que maximizó mis emociones. A pesar del hype, a pesar de las expectativas, las temporadas han ido en un crescendo constante. La primera estuvo buena, la segunda entró pero excelentemente, y la tercera me ha dejado un nudo en el estómago, algo que muy pocas obras pueden provocar en mí. Y ahora me tengo que enfrentar contra la cuarta temporada. No tengo un hype particularmente grande, pero creo que hablo por todos cuando digo que esperamos, si no es que mucho, al menos que sea mejor que la tercera temporada. Algo curioso en todo esto es que en temporadas pasadas siempre hubo mujeres como protagonistas, cada una mejor trabajada que la anterior, aunque las diferencias sean mínimas. Pero ahora tengo entendido que estos de acá son pareja, primos, hermanos, todas las anteriores. Bueno, en todo caso, estos serían los primeros protagonistas varones en toda la serie. No sé si tienen el mismo número, no sé si son pareja. Al momento de grabar estas líneas no sé nada de nada. Así que a ver cómo quedó. Para quienes hayan visto mis otras reseñas deben presuponer más o menos qué es lo que sucederá a continuación, ¿no? Y para quienes me estén viendo por primera vez así, dejen ponerlos en mi situación. ¿Recuerdan lo que estuve diciendo durante toda la reseña? O sea, todos los logros, todo lo que me había gustado, un poco de análisis político o filosófico, llámalo como tú quieras. Todo lo que me hizo sentir esta serie. Bueno, pues esta cuarta temporada fue como si agarrasen mi análisis, le escupiesen, le measen encima, lo pateasen, lo desnudasen, le hubieran hecho tanto bullying que quedó con secuelas mentales, lo enviasen a la escuela militar para que le generasen más traumas y me lo devolviesen descuartizado como si de un perro callejero se tratase. Muy bien, hagamos esto más rápido. La temporada 4 es un insulto para el fan promedio de Infinity Train. La tercera ciertamente que dejó un listón enorme a superar, y el drama de estos dos coreano-canadienses ni siquiera intenta igualársele. No se atreve a hacer nada que pueda salir del status quo. Más bien, el status quo de Infinity Train era brindar exploraciones de personaje una más brutal que la anterior, pero aquí simplemente no hay absolutamente nada a destacar en cuanto a ese elemento que caracterizaba la serie. Podrías pasarme todo lo que queda de la review explorando punto por punto sus errores más... De hecho lo voy a hacer, ya que chucha, lo voy a hacer, a ver. La temporada inicia dándonos un atisbo de lo que podría ser la mejor exploración de personajes hasta la fecha. Nos muestran que Min y Ryan están juntos desde que nacieron, van creciendo con un sueño en común, sueño que todos los demás no le ven el futuro, principalmente porque son malos. Ambos se complementan bien, uno era introvertido y el otro extrovertido, y ya de por sí eso te garantiza unos protagonistas dinámicos que en algún punto chocarán en ideales. Ese primer choque llega al momento del thank you next del consciente escolar, y a partir de ahí cada uno vive su vida como mejor pueda, sintiéndose insatisfechos con sus propios logros. Se reencuentran y la volatilidad de uno perturba la calma del otro. Esto sumado a sus vacíos existenciales son razones más que suficientes para entrar al tren y oh my fucking god, es una precuela. Pero ¿sabes qué es peor que un remake? ¿Qué? Una precuela. ¿Sabes qué es peor que una precuela? ¿Qué? Una precuela de ciencia ficción. ¿Sabes qué es peor que una precuela de ciencia ficción? ¿Qué? Una precuela de ciencia ficción dirigida por el director original. ¡A la mierda!
Perfecto, ya está conformado el trío ternura. Superan el primer vagón y nuestros protas se encaran con la realidad del tren. Y como una pequeña jugada de reglas, tenemos que los dos poseen el mismo número y sus duelos están altamente relacionados. Prosigamos con los siguientes vagones. Miércoles, Samantha, la diabla que se hace pasar por santa, hace un bonito cameo ayudando a nuestros protagonistas a escapar de aquel vagón copia de rango, que aparentemente Kes, la campana flotante, ya había pasado por ahí, y ahora intenta hacer que sus nuevos compañeros vayan al castillo de ese tal Jeremy. ¿Qué tenemos aquí? A motherfucking J.K. Simmons, alias el pelado de Whiplash, alias el Triple J. En este tipo de capítulos todo inicia así medio infantil, pero para el final todo se vuelve tremendo quilombo entre nuestros protagonistas, como el de la muerte de Áticos o la de Tuba. Ya. Ok, a lo mejor se están reservando lo fuerte para más adelante. Mejor sigo viendo. Al parecer Ryan está empezando a sentir presión por ser responsable de que aparezca el tren, lo cual estaría desembocando en una confrontación a gritos entre ambos ideales. There's absolutely no way you're gonna be able to dig under this. Well, that's what I'm gonna do, so deal with it. Confrontación a gritos entre ambos ideales. How many times do you have to fail to learn the same lesson? You look, I'm stuck on this train because you're too stupid to even learn the most basic lesson. You know what really helps people change? Having someone needle you over every little thing you do. If you Yeah. No, ya hablan en serio, esto no tiene el más maldito sentido. Ok, una fiesta en donde los dos amiguitos confrontan sus sentimientos y se expresan verbalmente junto a un acompañamiento musical barato. Miren, el problema hasta este punto es que, voy a vomitar luego de decir esto, todo se sintió muy forzado. Es que, no sé, no encuentro otra palabra para describirlo. Sus interacciones no fluían con naturalidad, y los anteriores episodios tuvieron poco espacio para construir su relación más allá del primer episodio y pedacitos muy breves del segundo al cuarto. Para el quinto todo se vuelve en plan broma, sentimiento, broma, 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 sentimiento, broma, 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 sentimiento y más bromas. El sexto parece que va a concretar algo, pero la construcción del momento es tan básico como sumar experiencia A más experiencia B igual a momento sentimental. Es tan básico que hasta tiene que meter un monstruo específicamente diseñado para emitir malas vibraciones para crear algo de tensión durante el episodio. Tensión que no queda en nada porque ya sabemos que fue creado por alguien externo y no nace de los mismos personajes tras una serie de eventos que lo marcaron y que se exploran durante su estancia en el tren. Y para el capítulo 8 algunos estarán diciendo: oye, pero aquí ya saber el uno del otro y estallaron por su tragedia. ¿Que eso no basta? A lo que yo respondo: Men, listen to me. Men. Listen to me. Men, listen to me. Súbame el pico. Inmediatamente después de una conversación más desgarradora que la de Casey Affleck y Michelle Williams en Manchester by the Sea, nos cortan el rollo con la aparición más innecesaria de toda la temporada, la de estos tipejos que buscan venganza. Y ya no sé más que puedo comentar. De los dos últimos episodios solo rescato el mini drama de Kes y la toma de control por parte de Amelia. Pero de ahí lo de Minnie y Ryan se soluciona con el poder de la amistad y del perdón. De hecho así se resuelve lo de los tipos que querían aplastar a Kes. O sea, me está diciendo que tras haber explorado los sentimientos de una niña dejada de lado por sus divorciados padres y la necesidad de ayuda que requería, tras la búsqueda por la libertad de un nulo para tomar sus propias decisiones, tras el apoteósico desenlace que tuvieron una pareja corroída por las mentiras y falta de afecto que se impusieron, acabas tu magistral serie con un "es que somos chavos" Infinity Train. Has insultado al... ¿Por qué no me sale? Ay, métete otra cosa, ya te anda guapo. A ver, gente. Vamos a ponernos en contexto. La cuarta temporada es basura, pero basura en su máximo esplendor. Es incluso peor que la primera. Pero, ¿por qué es tan basura? ¿Por qué Owen Dennis decidió acabar su serie de una forma tan mala que ni siquiera parece que intente superarse? Pues porque en realidad, esta temporada fue un grito de ayuda. Una muestra de varios problemas relacionados al marketing, los servicios de streaming, la burocracia, los malvados ejecutivos, o lo que es lo mismo, la importancia del billete para hacer cualquier cosa. Without context, it's hard for me to know if it's just an extension of the artist or a reaction to trends at the time. Antes de dar una explicación más o menos detallada de por qué la temporada fue mala y en general la situación actual de Infinity Train, tienen que comprender algo fundamental. Presten mucha atención. La demografía de Infinity Train no existe.
Uno de los mayores y más grandes problemas que enfrenta un creador al momento de pitchar su serie es algo que yo llamo el limbo generacional. ¿No se han dado cuenta de que la mayoría de cartoons actuales parecen estar dirigidos a adolescentes y adultos jóvenes? En su video sobre la actual era de animación, Vito detalla más a profundidad este tema, pero abarcándolo más del lado de los shippeos así. Video recomendadísimo, ¿eh? Pero aquí quiero yo centrarme más en que todos estos cartoons actuales combaten con un enemigo en común durante su preproducción. Durante mi investigación pude darme cuenta que comúnmente este tipo de series se intenta vender por una demografía infantil, pero en la práctica sale algo totalmente distinto. Esto se debe a que, según las cadenas televisivas, existen solo dos tipos de público: infantil, de 6 a 11 años, y adulto, de 18 a 50 y tantos años, lo cual es fatal para las caricaturas. El propio Owen Dennis declaró en entrevistas varias que el trato que los estudios dan a las caricaturas es horriblemente binario. Si eres para niños debes tener humor de pedos, colores brillantes y personajes estúpidos, y si eres un cartoon para adultos debes tener humor de pedos, colores brillantes y personajes estúpidos. El hecho de que aún se tenga que ver la animación como cosa de niños es totalmente nociva, y peor aún si es para adultos, porque si no contiene alcohol, drogas, sangre por montones y humor negro, entonces no puede ser catalogada como tal. Y esto se traduce en series que buscan tocar temas más personales, hablar acerca de la inclusión, tratar temas algo más internos o filosóficos, e intentan transmitir esos mensajes a adolescentes y jóvenes adultos como yo, y se ven confrontados con un rotundo no, o en el mejor de los casos con una cancelación prematura o totalmente acelerada. BoJack Horseman y Rick and Morty hicieron lo suyo al cambiar la historia de la televisión animada, pero lo hicieron en el target adulto, no en el juvenil. Esta brecha entre la animación infantil y adulta está y estará arruinando series que busquen tocar temas así, y con Infinity Train es más notorio por las muertes en pantalla y lo complejo que puede ser en algunos puntos de su historia. Otro tema que va de la mano con esto son las propias cadenas de televisión y los servicios de streaming. Al no saber Cartoon Network dónde posicionar Infinity Train, no le dio la publicidad requerida, lo estuvo poniendo al borde de la cancelación, ni siquiera le generó merchandising. A todo esto hay que sumarle la gran reputísima pandemia que jodió todo lo que viene a ser el séptimo arte en general. Los despidos masivos, los costos de producción en aumento, los cambios de personal. Y hablando de eso, para finales de 2020, Warner Bros., la compañía dueña de Cartoon Network, puso como nuevo director de programación infantil, entre otros roles, a Tom Ashheim, que en cuanto a HBO tendríamos que darle crédito por la película de Tom y Jerry, y que se ignore aún más la demografía real a la que trataba de apelar Infinity Train, encasillándola como un show que sí o sí tendría que ser para niños. En cuanto al staff, en resumen, se disolvió en agosto de 2020, se reestructuró en octubre y para diciembre lograron finalizar con el libro 4, por lo que deben asumir lo muy incierto que fue en todo momento el futuro de la serie, inclusive hasta ahora. Como creo que ya mencioné antes, que hayan trasladado Infinity Train a HBO Max fue lo mejor que pudo haberle pasado, porque en primer lugar le permitió a Owen tener más libertad creativa antes de la llegada de Ashheim, y en segundo lugar porque Cartoon Network directamente lo trataba de la mierda. Las dos primeras temporadas fueron transmitidas en especiales de 2 episodios diarios y de ahí, adiós. De hecho, en Latinoamérica lo pasaron con subtítulos que se tapaban a cada rato y cuando salió el doblaje todos estábamos en otras. O sea, en serio, ¿quién vio el doblaje de Infinity Train en su estreno? De hecho, hasta la segunda temporada tuvo doblaje y yo ni enterado hasta que vi la wiki de la serie en doblajes. En cuanto a las transmisiones, asumo que solo se transmitieron 1 o 2 veces a lo mucho. Conociendo a Cartoon Network... Otro detalle relacionado con el limbo generacional es lo poco sustentable que puede volverse permanecer en él mucho tiempo. Sin merchandising, sin promoción por parte de la propia cadena, o bueno, en este caso el servicio de streaming, lo único que les estaría quedando para subsistir sería cuántas visualizaciones logra obtener la serie. El problema es que es HBO Max, una plataforma que no estará disponible en Latinoamérica hasta julio y en Europa hasta noviembre. Una plataforma con 40 millones de usuarios, de los cuales solo aproximadamente el 42,5% o menos está suscritos activamente. Que si lo comparamos con los 200 millones que maneja Netflix o los actuales 95 millones de Disney Plus. Volviendo con el número de visualizaciones, aquí hay otro problema general. Una de las formas más importantes, por no decir la más importante, de medir el éxito de un nuevo lanzamiento, ya sea una película o una serie exclusiva, es que ésta genere suscripciones. Por lo general, los programas nuevos suelen tenerla fácil para conseguir este logro. Si la brandean bien y le impulsan una campaña publicitaria lo suficientemente viral, es casi seguro que se volverá uno de los estrenos de turno que todos deben de ver sí o sí.
Además, juegan mucho con otros factores indirectamente conectados con el marketing, como la presión social para verla, para no perderte la conversación con el grupo, para mantenerte actualizado, entre otro tipo de manipulaciones mediáticas. Pero tal y como dijo Chucho Calderón en su Hablemos de número 38, actualmente existen horas y horas de las nuevas películas y series del momento en como mínimo 5 servicios de streaming diferentes, por ejemplo, lo cual le hace doler la billetera a quien está dispuesto a comerse toda esa cantidad de contenido independientemente de su calidad. Por eso muchas series no pasan de la tercera temporada, porque estas no generan los mismos números, las mismas suscripciones, el mismo billete que en su estreno. Con Infinity Train todos estos problemas se juntan hasta estallar, así que repasemos. 1. Se le considera un show mal categorizado según el rango de edad. 2. Fue muy ignorada por Cartoon Network mientras le pertenecía. 3. Su tercera temporada se estrenó en un servicio con relativamente poco público. 4. Por ser una tercera temporada, la cantidad de suscriptores, entre otros factores, hicieron que los ejecutivos y directores dudasen de darle una nueva oportunidad. Y 5. Me acabo de enterar que para encontrar Infinity Train en HBO Max te tienes que ir a la sección de la A a la Z, la sección general, para poder encontrarla. O sea, no están ni al lado de series como Close Enough ni de series como Hora de Aventura. ¿Lo ven? O eres para niños o eres para adultos. Durante un Ask Me Anything de Reddit que realizó Owen, quedaron un par de cositas más aclaradas para poder complementar lo que estuve diciendo hace un par de minutos. Además, estaré utilizando unas entrevistas que dio para medios como IO9, Gizmodo o Inverse.com. Como ya conocemos, Owen tenía planeado hacer 8 libros, o sea 40 capítulos más a partir de aquí, pero que lamentablemente, por razones que ya dije, las esperanzas se están agotando rápidamente. Y para que tengan una idea acerca de lo que podría venir después, para el libro 5, por ejemplo, tenía planeado hacer una película a lo Steven Universe para explicar la toma de poder de Amelia. De hecho, ese libro se va a llamar Dolor, y consecuentemente los demás libros se llamarían Culpa, Venganza y finalmente Aceptación. Pero el dato que de verdad hizo que me conmoviera era que para este octavo libro veríamos la historia de un señor con Alzheimer dentro del tren, historia que fue inspirada de la autobiografía del propio abuelo de Owen. ¿Se dan cuenta todo lo que nos estamos perdiendo? Y si esto no te interesa tanto, también dijo que quería explorar la relación entre Hazel y Amelia, la posible salida de Grace del tren. Inclusive mencionó que estaría buscando escritores de otros países alrededor del mundo para que escriban cómics de personajes nuevos en base a su propia visión del mundo. Pero desgraciadamente, todas estas trabas en el camino y principalmente el hecho de no generar demasiados números, hace que aquella meta se vea cada vez más lejana con el pasar del tiempo. Pero aún así, todavía hay algo de esperanza. Y tras toda esta explicación, ¿por qué el libro 4 fue tan malo entonces? Pues mi hipótesis más fuerte es por una simple razón: intentar encajar bajo los estándares del target infantil. De hecho, el propio Owen afirmó en el AMA que quiso abordar la historia entre estos dos amigos de manera distinta, sin demasiadas subidas de tono, que hablase de la comunicación y el trabajo que hay que realizar para mantener tus relaciones personales en buenos términos. De alguna forma, esta temporada refleja lo muy problemático que se hace el hecho de que aún se miren las caricaturas como un género binario, en donde no hay espacio para la experimentación o las historias que no sean comedias o personajes que mueven el bote. Es realmente triste el trato que se le está dando a Infinity Train. Es hasta deprimente que lo último que veamos al menos en pantalla sea una temporada family friendly y que no se atreva a ser trascendente ni distintiva. De hecho, me sorprende que la hayan escrito y producido tan rápido teniendo en cuenta lo del staff y demás cambios en la programación de Warner Bros. Y ya para acabar, lo último que podemos hacer nosotros como comunidad es no dejarla morir. Creen fanarts, creen memes, discutan entre todos, desglosen lo que tiene oculto, disfruten viéndola por HBO Max y sobre todo, démosle todo el apoyo del mundo a Owen, que en serio quiero ver a ese viejo con Alzheimer. En ficción, subirte a un tren significa que estás por emprender una aventura, un cambio en tu visión de la vida. Significa que no vas a volver como antes, o más bien que no vuelvas directamente. Es un vehículo único para desarrollar historias de toda índole. Puede surgir un romance, una lucha de clases sociales, un apocalipsis zombie inclusive. Estúpidos y sensuales coreanos. Pero al fin y al cabo ocurren cambios, positivos o negativos, y ese debe ser lo mejor de Infinity Train. El cambio. Pero en realidad el tren no es el que provoca los cambios. Este actúa más bien como un escenario en donde cada pasajero deberá hacer una exploración dentro de sí acerca de sus propias heridas para superar aquel duelo y volver a casa. Independientemente de todas las paradojas sin resolverse, de los cabos sueltos, de lo que el tren provoca en realidad, al final Infinity Train ha quedado marcado como uno de los mejores cartoons de esta nueva era animada, y poniendo su propio granito de arena para hacer de la animación una mejor industria. Y bueno gente, hasta aquí. ¡Ah, la miércoles! Me demoré un huevo.
Me demoré un huevo haciendo esta vaina. Bueno, al fin terminé este video que parecía inacabable para traspasar los días y las semanas. Y bueno, como ya dije, el futuro de la serie es completamente incierto. Hasta tal punto que me atrevería a decir que para cuando acabe este video, Owen Dennis ya habrá confirmado que la serie se acabó sin nada más que hacer, o que va a haber una quinta temporada. Sé que dejé algunos temas sueltos y que de verdad me hubiese gustado tocar, como la disque transexualidad de Lake o la disfuncionalidad del tren. De hecho, probablemente corte muchas partes porque son 18 fucking hojas de guión, son algo de 12.470 palabras, y juraría que para cuando empezaba a escribir la tercera temporada eran como 7 nomás. Sorry si le metí muchas cosas políticas a la reseña, es que bueno, desde que fui a votar ya no soy el mismo. No. Aunque bueno, quizá en un par de semanas se me pase la vena sociocapitalista, oligopolista. Ay, ya no entiendo nada, me voy al cacho. Y nada, solo quiero pedirles que a los que escuchen este video que por favor traten de ver la serie por HBO Max, o simplemente creando contenido en base a la serie. Los productores solo escuchan números, así que hablemosles en números. Pucha, lo peor de todo es que la historia se repite, manjas. O sea, ahí investigando me di cuenta de que varios creadores estuvieron en la misma situación desde la temporada 3. O sea, no se había confirmado que había temporada 3, no se había especulado nada, y un montón de creadores salieron Save, Infinity Train, Save, y sacaron muchos videos y estuvieron en ese plan durante un buen tiempo. Y sinceramente es triste, pero porque ya no solo pasa con Infinity Train, sino que también le puede pasar a series como, bueno, ya ustedes las conocen, no los quiero volver a nombrar. Y si esto pasa ahora, entonces si no hacemos nada ahora, ¿qué puede pasar en el futuro? O sea, ¿qué puede, si alguno logra escapar de Latinoamérica y logra pichear una serie para que algún estudio la consiga o la vea, ¿cómo la va a dirigir? ¿Cómo es que se va a autosustentar si no se convierte en un blockbuster o algo así? Creo que lo mejor para muchos de los creadores actuales, los creadores animados actuales, los servicios de streaming, pero servicios de streaming que no estén atados a una cadena televisiva como HBO Max, que está para Warner, sino como Netflix. Netflix es más independiente y con el éxito que ha tenido, entonces puedes tener mucho más libertad, y ya lo vimos, o sea, por ejemplo, ya lo vimos en el proyecto de Kid Cosmic y las demás vainas que están haciendo otro tipo de creadores, por ejemplo, Alex Hirsch también está en ese proyecto de Netflix. Eso lo detallé más en mi video de Kid Cosmic, vayan a verlo si quieren. Es un tema demasiado extenso para hablar y me quedaría aquí toda la noche explicando, pero creo que ya hay que concluir un poco este video. Como último mensaje, por favor, traten de generar el mayor ruido posible como antes, porque en serio, Owen Dennis se ve que tiene muy buenos planes. Muchas gracias por ver este video. Si deseas ver más contenido sobre cine y animación, suscríbete a este onírico canal. Te invito a dejar tu opinión aquí abajo en los comentarios y recuerda que compartiendo mi contenido en redes sociales me apoyas un montón. Hasta luego y ten el mejor de los sueños. Universidad, estar en la universidad es una cosa de locos. Derecho y arquitectura termina siendo una locura. Señora Keiko Fujimori, no estamos en una dictadura para quebrarme una agenda que me ha puesto el pueblo. Si está tan apurada para debatir, le espero este sábado a la 1 de la tarde en la Plaza de Armas de Chota para debatir los puntos que quiera. Y yo no me corro. Chota, quien se corrió fue su padre después de haberse quedado a mi país. Chota. Esta mañana desde Ahuaytía le pedí al señor Pedro Castillo que confirme su participación en los 2 debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. Él contestó que previo a esos debates a él le gustaría tener uno en su tierra natal, en Chota, pensando que yo no aceptaría esta invitación, Chota. Pero quiero decirle, señor Castillo, que acepto su propuesta. Lo espero este domingo a las 8 de la noche, Chota. Y por supuesto que este debate sea organizado por un ente absolutamente neutral y objetivo. No te corras, Pedro. Chota, no te corras.